vapor en equilibrio térmico. ¿Qué masa de hielo hay que poner a 20 grados para llegar a una temperatura final de 60? Bueno, en ese caso particular, fíjense que tenemos hielo y tenemos vapor, pero como estamos en el enunciado dando el dato de la temperatura final, entonces en ese caso sí podemos armar una ecuación para despejar y no probar, porque lo que está preguntando ahí, ¿qué masa de hielo hay que agregar para que suceda qué cosa? Que la temperatura final sea 60. Entonces, acuérdense siempre, en estos casos, de ayudarse con el grafiquito. Acá habíamos puesto temperatura y acá energía. Entonces, en este caso tenemos hielo subenfriado, que arranca a menos 20. Entonces tenemos acá derretimiento del hielo, calentamiento de agua, condensación de vapor. Y acá tendríamos, si hubiera vapor sobrecalentado. Bueno, estoy respondiendo a lo que me preguntó Valentín, después me recuerdan si hay alguna otra duda. Bueno, acá dice que hay agua y vapor en equilibrio térmico. Acuérdense que si dice agua y vapor en equilibrio térmico, siempre nosotros estamos a presión atmosférica en este caso, entonces el agua y el vapor pueden solamente convivir a 100 grados. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo es que acá a 100 grados, acá tenemos una convivencia de 600 gramos de agua. Si vamos a poner acá que tenemos 600 gramos de agua, y ahí 5 gramos de vapor. Vamos a ponerlo así. Tenemos agua y vapor, que sería una situación intermedia, pero lo vamos a tratar como dos cosas separadas porque en el enunciado está así. Es decir, tenemos 600 gramos de agua. ¿A qué temperatura? 100. Tenemos 5 gramos de vapor. ¿A qué temperatura? 100. Porque dice agua y vapor en equilibrio térmico. Entonces, de esa frase nosotros deducimos de que la temperatura inicial, tanto de esos 600 gramos de agua como de los 5 gramos de vapor, es 100 grados. ¿Está bien? Entonces, en el otro lado tenemos hielo a menos 20. Tenemos acá el hielo a menos 20. Y el enunciado ya nos avisa de que todo esto termina a 60 grados por acá, y obviamente si termina a 60 grados será todo agua líquida. Este es el punto final, la temperatura final. Entonces, como ya sabemos anticipadamente cómo termina, no tenemos que hacer prueba y error, como en el caso de los otros ejercicios, donde sí la pregunta es en qué termina la mezcla de tanto de esto con tanto de aquello. Vamos probando la cantidad de energía que uno absorbe y el otro cede. Acá ya tenemos predefinido cuál es el final de todo. Entonces acá podemos observar perfectamente cómo armar la ecuación. ¿Cuántos términos tiene? Fíjense. Acá vamos a armar la ecuación de la sumatoria de todas las energías igual a 0. Bueno, vamos a tomar este término acá. La cantidad de energía que tengo que absorber para condensar el vapor. Acuérdense que acá estamos mezclando cosas que absorben y cosas que ceden. Entonces, sí tenemos que establecerle un signo a la energía. Cuando hacemos pruebas, nosotros sabemos qué está cediendo, qué está recibiendo, vamos trabajando con valores absolutos. Pero acá, como vamos a formar una sola ecuación, tenemos que ponerle signo a cada término para diferenciar cuáles absorben y cuáles ceden. Entonces, como lo más común en estos ejercicios era poner positivo a lo que cede, positivo a lo que absorbe energía y negativo a lo que cede, el vapor, cuando tiene que condensarse, tiene que ceder energía. Entonces, el primer término que vamos a poner en la ecuación es este de acá, para que el vapor se junte con el agua. ¿Está bien? El vapor se junte con el agua. Entonces,
acá tenemos masa de vapor por calor latente de vaporización, lo vamos a poner negativo porque acá tengo que ceder energía. Bueno, después que estos 5 gramos de vapor son agua a 100 grados, acá tenemos el término, puede ser masa de agua más la masa de vapor, que ya están todas juntas acá, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. Inicial del vapor o del agua. Entonces lo que estamos haciendo con este término es esta parte de acá, ya el vapor junto con esta agua lo estamos llevando acá. ¿Está bien? Una pregunta. Ahí, después del calor latente del vapor, pone las dos masas juntas porque ahí ya estaría cedido ese calor del vapor condensado. Este paréntesis. Sí. Este paréntesis, sí, claro, lo sumo porque si el vapor, ya puse este término, entonces quiere decir que este vapor ya está condensado, ya es agua a 100 grados. O sea que se suma con esta agua a 100 grados. Al poner este término, yo hice este paso de acá. Entonces acá ya tengo 605 gramos de agua a 100 grados. Entonces por eso pongo, ahora, toda esta agua, se juntó esto con esto, tenemos 605 gramos de agua que van a bajar hasta 60. Entonces esta temperatura final será 60, temperatura inicial del vapor o del agua, 100 grados. Bueno, ahora me faltan todos los términos del hielo. El calentamiento del hielo, más, vamos a ir acá abajo, ¿no? Masa del hielo por calor latente de fusión, lo pongo positivo porque tiene que absorber energía para simplemente ser hielo a 0 grados en vez de ser hielo a menos 20. Después... Una pregunta. Sí. ¿Y el calor latente de vaporización del agua no cuenta? Solamente acá. Porque el único término que tengo que condensar son estos 5 gramos de vapor. Estos 5 gramos de vapor hay que condensarlos para llevarlos a agua a 100 grados. Entonces, ¿cuánta energía hay que sacarle a los 5 gramos de vapor para que se conviertan en 5 gramos de agua a 100 grados? Masa de vapor, 5 gramos, 0,005 kilogramos por calor latente de vaporización. 2,257 por 10 a la 6. Esta cantidad de energía es la que tengo que sacarle al vapor para que se haga agua. Y después, esta es la cantidad de energía que tengo que sacarle a los 605 gramos de agua ya para enfriarlo a 60. Acá no le pongo el signo menos porque el signo menos va a salir solo del delta T. Cuando diga 60 menos 100, acá esto va a quedar como menos 40. ¿Está bien? Entonces, Sí, gracias. como ya tengo el punto final, entonces es fácil armar la ecuación, porque lo único que tengo que ver es qué tengo que hacer con lo que está arriba para arrastrarlo hasta el punto final, y qué tengo que hacer con lo que está abajo para arrastrarlo hasta el punto final. Entonces, viendo el gráfico, es muy fácil ir armando los términos de la ecuación. Esto, repito, cuando tenemos el punto final como dato, en este caso. Si no, tenemos que andar probando. Bueno, entonces con este término, lo que hice es poner la energía que le hace falta al hielo, que está a menos 20, para llevarlo a hielo a 0. Ahora hay que derretir el hielo para llevarlo ahí, para que convertirlo en agua a 0 grados. Entonces acá será la masa del hielo, calor específico, perdón. Perdón, acá estoy haciendo una maca. El calentamiento del hielo, acá no tengo cambio de estado. Tengo hielo a menos 20 y lo quiero llevar a hielo a 0. Es decir, simplemente calentamiento de hielo. Entonces acá es la masa de hielo, el calor específico del hielo, temperatura final, que en este caso es 0, la temperatura final es 0, menos la temperatura inicial menos 20. Acá lo podemos poner directamente las temperaturas como
con números, así no nos confundimos. Temperatura de esto era final 60 menos inicial 100. Bueno, está claro esto porque me había olvidado de este término. Este término de acá es calentamiento de hielo, masa de hielo, calor específico del hielo, 2100. Temperatura final de esta etapa, 0. Temperatura inicial de esta etapa, menos 20. Menos, menos, más. Bueno, acá sí. El derretimiento del hielo. Masa del hielo por calor latente de fusión. Positivo porque tengo que absorber energía para derretir el hielo. Y ahora finalmente el último término para llevar todo a ese punto de equilibrio predefinido por el enunciado, masa de hielo, masa del hielo, calor específico del agua, porque ya es agua, temperatura final 60 menos temperatura inicial 0. Igual a 0. Bueno, entonces fíjense que el único, de toda esta ecuación, la única incógnita es esta masa de hielo. Entonces tengo que, todo esto lo paso al otro lado del igual, de este lado saco factor común, masa de hielo, lo que me quedó fuera del factor común lo paso dividiendo y listo. Así que acá lo único que falta es los pasos matemáticos para despejar masa de hielo. ¿Está bien? Que es lo que está preguntando. Así que saco factor común, masa de hielo, masa de hielo, masa de hielo. ¿Factor de qué? De esto, más esto, más esto. Todo esto pasa restando y todo lo que quedó fuera del factor común pasa dividiendo. Paso matemático, despejo masa de hielo. Y ahí se termina el problema. Valentín, ¿más o menos quedó claro? Bien. Después Felipe me pregunta 8 del capítulo 3. Que bueno, de hecho, profe, está explicado ahí, pero me falta para redondearlo un poco. Bueno, ese 3.8 lo vamos a ver junto con los temas nuevos que vamos a ver ahora, que es la parte de atrás. El 3.11 lo mismo que el 3.8, porque fíjate que dice, un gas ideal está encerrado en un cilindro que puede ser un émbolo móvil, y justamente ese esquemita es el que yo uso para explicar el tema del delta U, el CB y el CP, que es lo que vemos ahora. O sea que eso va a quedar bien claro. Va a quedar, bueno, me decía Valentín el tema de los signos. Sí, acuérdense que en general, como siempre, ya se los debo haber repetido varias veces, la energía no tiene signo por definición, ni en la parte de calor, ni en la parte de trabajo mecánico, ni en los gases, ni en ningún lado. La energía, después cuando veamos máquina térmica de vuelta, energía que entra, energía que sale, la energía no tiene signo por definición. El signo es una herramienta que le tenemos que agregar a los términos cuando hace falta dentro de una ecuación distinguir qué cosa entra y qué cosa sale. Entonces, en función al criterio que tomamos, le ponemos un signo. Así que es muy importante esto. Lo que sí no es congruente, no sería razonable de que si yo tomo un criterio de signo, encontrar en algún lado que el calor sale y es positivo y acá el calor sale negativo. Esto no podría ser, por ejemplo. Que esto lo pongamos positivo y esto por el propio delta acá de negativo, esto no podría ser. Esto sí se tendría que dar cuenta de que hay un error acá. Porque si le están sacando energía al agua para que se enfríe y eso nos da un signo negativo, acá también le estamos sacando energía para que se condense, no podría ser positivo. Porque la dirección de esto y la dirección de esto es la misma. Sale energía, sale energía. Entonces, si le pongo negativo a lo que sale, siempre lo que sale tiene que ser negativo. Por lo menos acá que estamos hablando solamente de calor. Bueno, bien, entonces el 3.8 lo dejamos en suspenso, explicamos lo que tenemos que explicar de calor de delta U y CPCB,
Y después, si vos fíjate, Felipe, después de la explicación de este tema, si queda alguna duda para resolver 3.8, me vuelves a preguntar, me hace acordar y lo vemos de nuevo. Gracias, profe. No hay ningún problema. Bueno, vamos justamente con ese tema. El experimento a presión constante y el experimento a volumen constante visto desde la experiencia física. Diagrama PV, presión, volumen. Habíamos visto que si teníamos dos isotermas acá, podemos aumentar la temperatura a través de una transformación a volumen constante. Tenemos acá el volumen inicial, no sé, o volumen 1. Podemos aumentar esta temperatura. Vamos a hacer el ejercicio 3.11 o 3.12, dependiendo de la guía, que dice, se calientan 2 moles de oxígeno de 300 a 320. Fíjate que en el 3.8 dice, se elevan 0,2 moles de gas de 20 a 300, o sea que tenemos más o menos el mismo argumento ahí. Entonces acá tenemos 2 moles que se calientan de 300 a 320. Entonces, esa isoterma de ahí tiene 300 Kelvin y esta otra isoterma de acá tiene 320 Kelvin. Por lo tanto, acá tenemos un delta T de 320 menos 300 igual a 20 Kelvin o 20 centígrados. Un calentamiento del gas a volumen constante. Y ese mismo calentamiento lo plantea a presión constante. O sea que si hacemos esto de acá, a esta presión, pasar de esta temperatura a esta. O sea que el gas se calentó de igual manera de 300 a 320, de 300 a 320. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuánta energía calentó al gas? En este caso, o en este, ¿qué se les ocurre decir? La energía que calentó el gas acá, o la energía que calentó el gas acá, ¿será distinta o es igual? Uno tendería a decir que es igual, pero lo veo y es distinto. Es distinta la transformación, pero la energía es igual. Imagínense cuando ustedes calentaron el agua. 1 kilo de agua lo llevaron en el experimento del laboratorio. Lo calentaron en una pava a gas, demoró más, con más pérdida, lo que fuera, pero si el agua pasó de 20 a 100, la energía que llegó al agua y la calentó es la misma energía que llegó al agua en la pava eléctrica de 20 a 100. Supongamos que tenemos los dos experimentos de 20 a 100. La energía que necesitó el agua para calentarse en la pava a gas es la misma cantidad de energía que necesitó el agua en la pava eléctrica, más allá de las pérdidas y las diferencias de eficiencia y demás. Pero el agua que terminó llegando a la energía, que terminó llegando al agua para calentarla de 20 a 100, es la misma en un caso que en el otro. No importa si demoró más, si demoró menos, si tenía más pérdida, menos pérdida. La energía que llegó al agua es la misma cantidad. Si partió de una misma temperatura y llegó a una misma temperatura. En el caso de los gases, para calentar el gas, tenemos la misma ecuación, energía, masa, calor específico, delta T, solamente que a esta energía que calienta el gas le ponemos otro nombre. Le ponemos delta U o cambio en la energía interna. Otro sobrenombre más, ¿está bien? ¿Qué es delta U? La energía que calentó el gas. Si delta U es positivo, decimos delta U es la energía que calentó el gas, y si delta U es negativo, diríamos la energía que enfrió el gas. Si le agregamos energía al gas, se calentó, delta U dará positivo. Si salió energía y el gas se enfrió, delta U dará negativo. Pero sigue siendo el mismo cálculo que hacemos con la energía necesaria para calentar el agua. Le ponemos otro nombre, ¿está bien? ¿Qué es el delta U? Cambio en la energía interna. ¿Y qué significa? La energía que terminó calentando el gas. Si el delta U es positivo,
la energía que salió del gas y que esa salida terminó enfriando si delta U es negativo. ¿Cuál es la otra diferencia con respecto a los líquidos, al agua y el bronce y a todo lo que vimos en la guía 2? Que la masa o la cantidad de materia en los gases tenemos el famoso número de moles. En vez de poner kilos de aire, kilos de nitrógeno, kilos de hidrógeno, ponemos número de moles. ¿Por qué? Y porque en este caso, una de las ventajas es que acá podemos poner un solo calor específico que se llama CB. Entonces, para cualquier gas vamos a usar este mismo calor específico, que es aproximadamente 21, sabemos tomar 21 o 20,85, más o menos, porque como esto es un gas ideal, los gases ideales no existen, entonces, bueno, dependiendo de qué criterios se tomen, tenemos un valor, pero nosotros vamos a poner 20,85. Profe, usted está diciendo que un gas, ya sea de argón o de helio, le vamos a poner el mismo calor específico. Digo que si la cantidad de materia la tomamos en moles, el calor específico para cada uno de los gases es igual. Perfecto. Esto es así, digamos, si en vez de poner número de moles pusiéramos kilos de aire, bueno, ahí sí tendríamos que buscar el calor específico del aire para hacer el cálculo. Kilos de nitrógeno, tendríamos que buscar el calor específico del nitrógeno para hacer el cálculo. Y así como hacíamos con el agua, el aceite, el bronce, dependiendo del material, buscamos el calor específico de ese material. Si siguiéramos con los gases, poniendo kilogramos acá en masa, tendríamos que seguir haciendo lo mismo. Si ponemos número de moles, el calor específico para todos los gases ideales es el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, un mol de oxígeno tiene una determinada masa y un mol de nitrógeno tiene otra masa. ¿Está bien? Bueno, decíamos que este único calor específico para los gases vale 20,85 joules. En vez de kilogramos ponemos mol acá. Y acá Kelvin como antes. En vez de poner joule, kilogramo, Kelvin, ponemos joule, mol, Kelvin. Y el delta T. Bueno, entonces fíjense acá esto. Primero, recordar delta U no es más ni menos que la energía que calienta el gas. Y como cualquier cosa que calienta cualquier cosa, se calcula de la misma forma. Masa, calor específico delta T con estas particularidades que le dije recién. Si en vez de masa ponemos la cantidad de materia como moles, tenemos un solo calor específico. Bueno, entonces, después de esta definición de delta U, cambio la energía interna, que es simplemente lo que ya dije un montón de veces, energía que calienta el gas, nos terminamos de dar cuenta que calentado por acá o calentado por acá, la energía es la misma. No importa si calentamos el agua con la pava a gas o con la pava eléctrica. La energía que tiene que llegar al agua para calentarla de 20 a 100 es la misma. Acá la energía que tiene que llegar al gas para calentarlo de 300 a 320 es la misma. ¿Está bien? Entonces, de hecho, si tenemos acá otra forma irregular, no sé, una transformación irregular que pasa de este punto a este punto, le decimos cuál es el delta T. Y el mismo, 300 a 320. No es ni volumen constante ni presión constante, es cualquier cosa. Pero ¿cuánto vale el delta U en esta transformación rara? Lo mismo que vale con esta, lo mismo que vale con esta. ¿Está bien? Y de acá vienen las propiedades del delta U. Las propiedades del delta U. Las tres propiedades que se deducen simplemente de entender esto y de mirar esta ecuación. No de repetirlas como loro, como el trabajo volumen constante cero. ¿Por qué? No sé. Lo vimos en la clase pasada. Delta volumen, en la definición de trabajo, delta volumen es cero. Bueno, cada cosa tiene su porqué. La primera característica del delta U que se usa mucho en los ejercicios, si ustedes no tienen previstas las propiedades del delta U,
parece que el ejercicio no se puede resolver, parece que el ejercicio le faltan datos, y en realidad, teniendo en cuenta la definición de delta U y sus propiedades, que las propiedades son muy simples de deducir, justamente simplemente mirando la definición, con eso se libera el problema de los ejercicios, sobre todo en los que vamos a hacer la clase que viene, que son del primer principio de la termodinámica. Bueno, sin más preámbulo. Primer propiedad, el delta U no depende de la trayectoria. Esta es una pregunta clásica de teórico. ¿Depende o no depende? ¿Por qué? ¿Depende de la trayectoria? No. ¿Por qué? Porque delta U es la energía para calentar. No me interesa de qué forma lo caliento. Lo estoy viendo en la ecuación. Para responder fácilmente en el teórico, dice, ¿delta U depende de la trayectoria? No. ¿Por qué? Y porque delta U es NCB delta T. Depende de el delta T, básicamente. Porque estoy hablando de una transformación de una cantidad fija de moles, de un gas ideal, entonces solamente depende de la temperatura inicial y la temperatura final. Es decir, del punto inicial y el punto final. Lo estoy viendo en la ecuación. Si parto de esta temperatura y llego a esta temperatura, a cualquiera de estos puntos que están sobre el isoterma, el delta T acá es 20, acá es 20 y acá es 20. Entonces, delta 1 depende de la trayectoria porque lo estoy viendo en la ecuación. Solo depende del delta T, de la temperatura final y de la temperatura inicial. Después las otras son más obvias, todavía. Delta U en una isoterma, delta U en una isoterma o delta U en una transformación isotérmica es igual a ¿cuánto? Cero. ¿Qué es cero? ¿Por qué? Porque obviamente, si estoy en una isoterma, y parto del punto A al punto B, o del punto inicial al punto final, esta temperatura es la de la isoterma y esta temperatura también es la de la isoterma. Entonces, si tengo 300 menos 300, 0. Entonces, por eso delta U es 0. Porque depende del delta T, el delta T es 0. Y la otra dice delta U en ciclo cerrado, delta U igual a 0. El ciclo cerrado es como el ejercicio que hicimos la clase pasada, es del 3.9. Un gas hace una transformación isotérmica, por ejemplo, después acá presión constante y después vuelve. Partió de acá, fue para acá, vino para acá y volvió al mismo punto. Entonces, en un ciclo cerrado siempre se parte y se vuelve al mismo punto. Tome cual fuera que tome como punto inicial, si tomo este el punto inicial, voy y vuelvo. Entonces, en un punto determinado voy a tener una cierta temperatura. No sé, supongamos que estos sean 250 Kelvin. Bueno, 250 al inicio, 250 al final, de vuelta delta T es 0. ¿Está bien? O sea, esto tiene que quedar bien claro, estas propiedades, porque después en los ejercicios, sí o sí, en algún lado hay que usarlas. Profe, Sí. yo tengo una duda, porque usted dice que no depende de la trayectoria, pero después vemos el mismo ejercicio que está resuelto y tenés A, que es a volumen constante, y B, que es a presión constante, Sí. y son valores totalmente diferentes. Perfecto. Los valores, te está preguntando ahí cuánto calor se transfirió al gas. ¿Cuánto calor se transfirió al gas? No cuánto calor llegó al gas y lo calentó. Ese es el punto que viene. Está muy buena la observación porque a mí me permite ahora aclararlo haciendo énfasis en esa cuestión. Parece confuso justamente porque le ponen muchos nombres. Yo los nombres no se los inventé yo, están en los libros, entonces hay que seguir la misma nomenclatura. Cuando habla de calor transferido del gas, se refiere a cuánta energía entró al sistema completo, en forma de calor. Entonces, para explicar ese comentario, ese punto tuyo, tengo que dibujar lo que le prometí a
Felipe del ejercicio 3.8. El experimento a presión constante. ¿Cuál sería el experimento a presión constante más didáctico? El de un cilindro, como lo explica en el 3.8, suponemos acá un cilindro tapado acá abajo, puesto vertical a propósito. Y acá el pistón, un pistón o un émbolo, entonces supongamos que es despreciable el rozamiento del pistón, pero yo puedo a este pistón lo puedo empujar o lo puedo dejar que se expanda, es decir, libremente de ir para arriba o para abajo, que es lo que explica en el 3.8, dice. Un gas ideal está encerrado en un cilindro que posee un émbolo móvil en su parte superior. El émbolo tiene una masa de 800 gramos, un área de 5 centímetros. No nos interesa esa parte de los números, pero sí, si este pistón tiene una masa, entonces va a haber una fuerza de gravedad hacia abajo, fuerza de gravedad, masa por gravedad. ¿Está bien? Esto es de física 1. El peso, masa por gravedad. Como este pistón tiene un área, presión, fuerza sobre área, entonces llego a la conclusión de que si esto tiene masa y no varía, como parece ser, el pistón acá no varía su masa, tengo una fuerza de gravedad constante. Como el área del pistón tampoco varía, esta área de acá, entonces fuerza que es constante divide un área que es constante, tengo una presión constante. Entonces acá tengo el gas también tiene una presión, PV en RT, es decir, acá tendré una presión igual a 1 sobre B, que pase la B para acá, nRT. ¿Está bien? Esta será la presión del gas, despejando de la ecuación general de estado, dependiendo del volumen, el número de moles, la constante y la temperatura, será la presión. Bueno, el pistón, como se puede mover libremente para arriba o para abajo, ¿a dónde se va a quedar quieto? Se va a quedar quieto, según la segunda ley de Newton, cuando la presión que ejerce el gas sea igual a la presión que ejerce el peso del pistón con su área. O sea, presiones iguales equivalen a fuerzas iguales. El diagrama de cuerpo libre queda balanceado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa ahora con el término este que dice transferirle calor al gas? Cuando hablamos de sistema de gases, hablar de transferirle calor al gas significa ponerle una hornalla acá abajo. ¿Está bien? Entonces acá estamos calentando el gas o transfiriéndole calor al gas, energía en forma de calor. ¿Qué sucede? Nosotros le agregamos energía acá. Esa energía va a calentar el gas, pero también va a intentar aumentar la presión. Digo intentar porque apenas intenta aumentar la presión, esta fuerza de acá, esta presión de gas, apenas sea un poquito más grande, va a empujar el pistón para arriba, va a aumentar el volumen y va a volver a bajar. ¿Está bien? Eso se entiende. Si no se entiende eso, me lo hacen saber porque es muy importante para entender el resto del planteo. Va a intentar aumentar la presión, pero apenas quiere aumentar un poquito la presión, el pistón va a ceder hacia arriba, entonces va a aumentar el volumen acá y va a volver a bajar la presión debido al aumento de volumen. Entonces, este es el experimento a presión constante. Este es el experimento a presión constante. Entonces, uno agrega energía en forma de calor, que es eso es lo que llaman en el ejercicio calor transferido del gas, pero una parte queda adentro, el delta U, que calienta el gas, pero si acá estoy viendo que el pistón se mueve, estoy sacando energía en forma de trabajo mecánico. Se me está escapando parte de la energía. Entonces,
Si yo hago el ejercicio, como dice en la primera parte, ¿cuánto calor se transfiere al gas si el proceso ocurre a volumen constante? Que ocurra a volumen constante sería ponerle acá una traba mecánica, un tornillo que aprieta el pistón, entonces no lo dejo mover. Le agrego calor, le agrego energía en forma de calor, como le trabé el pistón, el volumen se mantiene constante, entonces el gas va a aumentar su temperatura y también va a aumentar su presión. Va a hacer esto de acá. Entonces en ese caso, el calor agregado al sistema va a ser igual al delta U, porque todo quedó ahí adentro. Igual a NCB delta T. Entonces ahí dice 2 moles por el calor específico único. Con este da un poquito menos que el valor. Ahí está usado como 21 y pico, pero el que usamos nosotros siempre es este. Joule, mol, Kelvin. Y acá 20 Kelvin de delta T. ¿Está bien? Este sería a volumen constante. Y usamos el CB. Pero si ahora esta traba mecánica la elimino y quiero que el gas vuelva a calentarse de 300 a 320, ¿qué les parece esta cantidad de energía? ¿Va a ser mayor, menor o igual a la que calculé acá, que vale 834 joules? Esta cantidad de calor que hay que agregarle, en el caso de que tenga el experimento a presión constante, es decir, que deje libre el pistón de subir y bajar. ¿Qué les parece? Esta cantidad de calor que hay que agregarle al sistema va a ser más grande, porque los 834, ¿está bien? Los 834 necesarios para calentar de 300 a 320 los tengo que tener sí o sí. Y aparte, como estoy viendo que el pistón se mueve para arriba, estoy aumentando el volumen. Acá digo, el sistema está haciendo un trabajo contra el ambiente, pero más precisamente acá estoy sacando energía. La energía que meta acá en forma de calor tiene que servir. Tiene que ser suficiente como para calentar el gas, más suplir lo que estoy perdiendo acá por el trabajo mecánico. ¿Está bien? A volumen constante, todo el calor que entra queda acá adentro. Y aumenta el gas de 300 a 320. Si yo libero el pistón, tengo que agregar tanto calor como para que haya 834 joules acá adentro y me caliente el gas. Y además tengo que poner todo lo que se me perdió por la expansión del pistón. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, el calor a presión constante se calcula con esa triquiñuela del CP, no me gusta mucho, pero NCP delta T. CP es igual a CB más R. Entonces, NCB delta T más NR delta T. Esto son los 834 joules de antes, la energía que necesito para calentar el gas, y esto es el trabajo a presión constante, energía que tengo que meter por acá porque se me va a escapar por acá arriba. Esto también es otra forma de la ecuación de trabajo a presión constante. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos que trabajo a presión constante era P volumen final menos volumen inicial. Esto también es válido. NR, temperatura final menos temperatura inicial. Es otra ecuación alternativa del trabajo a presión constante. NR delta T. NR delta T, que es temperatura final menos inicial. Bueno, cuestiones muy importantes. El CB es el calor específico del gas. Entonces, por más que CB se lo encuentre como calor específico a volumen constante, tenga ese nombre, CB es el calor específico del gas y se puede usar siempre.
si el gas se calentó de tal temperatura a tal temperatura, NSB delta T me va a dar la energía que llegó finalmente al gas y lo calentó. Sea la transformación como sea. De hecho, dijimos, no depende de la trayectoria, nada. Delta U no depende de la trayectoria y delta U se calcula con el CB. O sea que el CB lo puedo usar siempre. Por más que se llame calor específico, volumen constante, se llama así porque se determina con el experimento de volumen constante, donde no hay trabajo mecánico que lo influya. Pero se puede usar siempre. Siempre. Igual que el calor específico del agua, no me importa si la caliento rápido o despacio, si la calenté, puedo calcular la energía con su calor específico del agua. En cambio, el CP, sí, el CP es un artilugio para calcular la energía en calor necesaria para este fenómeno de presión constante. Por lo tanto, si este CP se usa solamente para calcular el calor transferido en un experimento de presión constante y nada más. Por lo tanto, no tiene mucho significado conceptual. Yo normalmente no lo explico porque está ahí, pero no lo tomo. ¿Sí? Puedo dar un experimento así, decir cuánto vale el trabajo, cuánta energía hay que agregar acá, cuánto quedó acá, cuánto se escapó. Entonces, más vale hacer referencia a las ecuaciones del delta U, más las ecuaciones que corresponden al trabajo mecánico a presión constante, que son algunas de estas dos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con esto, obviamente, queda claro el tema del 3.8. El 3.8 describe un experimento de presión constante. ¿Está bien? Así que para obtener ese resultado del 3.8, lo único que hay que hacer es NSP delta T. O hacerlo primero lo que se calienta y después lo que se escapa como trabajo. A mí me parece mejor conceptual hacerlo así. ¿Sí? El 3.8 describe un experimento a presión constante, donde yo sé que el gas se calienta, necesita una cantidad de energía, y además el gas se expande y hace trabajo contra el ambiente, y se libera esta cantidad de energía en forma de trabajo. Entonces sumo las dos cantidades y me da eso que está ahí. ¿Está bien? No sé si Felipe es suficiente. Sí, ¿Está bien? ¿Podría poner en algún lado, creo que es ese valor de ahí, el valor del calor específico a volumen constante y a presión constante? Los valores que valen. Sí, el valor de CB es este, 2085. CB siempre lo vamos a usar como 20,85. Y el CP es CB más R. O sea que a esto le suman 8,31. Las mismas unidades. Usa 21,1. Sí, usa eso. Varía porque en realidad esto es gases ideales. Sabemos que no existen los gases ideales, entonces dependiendo cómo se pondera y cómo se redondea, hay un valor u otro. En algún lado un poco más de 21, un poco menos de 21, pero no hace la cuestión. Para que ustedes no tengan problemas en los exámenes, por supuesto, el valor que usen tiene que estar puesto en el enunciado, para que sepan que, así como gravedad 9,8, gravedad lo usamos como 10, o el calor específico del agua, 4190, 4184, 4000. Son valores que uno los toma como constante, pero sabe que en un rango de temperatura bastante amplio hay variaciones. No es lo mismo el calor específico de algo a 1000 grados que el calor específico a 300. Entonces, bueno, uno toma promedio. Dependiendo de qué promedio tome, puede haber pequeñas variaciones. ¿Sí? Por eso. No sé si eso responde a la pregunta. Por Totalmente, eso profe, gracias. hay distintas variaciones, pero a efecto de los exámenes y de eso, quédense tranquilo que use gravedad 10, use el calor específico del agua 4190, cosa de que no haya problema de redondeo con esa historia. Bueno, entonces acá hemos cubierto la cuestión del CB, del delta U. El delta U sigue su curso en la clase que viene.
pero de acá tiene que quedar claro esta cuestión. El delta U es un nombre adicional que se le da a la energía que termina llegando, porque fíjense que ni siquiera es calor. Acá calor le decimos a la energía que entra al sistema en forma de calor, no necesariamente la que quede en forma de calor adentro. Fíjense, acá entra la energía en forma de calor, no sé cuánto era, 1176 joules, pero terminan quedando en forma de calor 834. Y en la diferencia se fue en forma de trabajo mecánico. O sea, cuando habla de calor transferido al sistema, habla de la energía que desde afuera entró o salió en forma de calor. Pero internamente, la que quedó en forma de calor interna, a eso le ponemos otro nombre que se llama delta U. Pero no deja de ser la energía que calienta el gas, lo repito un montón de veces para que esto quede claro. Y como cualquier cosa que calienta cualquier cosa, masa calor específico delta T, tenemos esta ecuación. De esta ecuación deducimos fácilmente estas tres condiciones, o estas tres propiedades, que son ampliamente utilizadas, sobre todo en los ejercicios de primer principio, que vemos en la clase que viene. Bueno, nos queda para terminar la guía la cuestión de las transformaciones adiabáticas. Así que si no hay duda con esto, borro y pasamos a los ejercicios. Son los tres últimos, pero con que tomemos uno, el resto es igual. Podemos tomar el último, el cilindro del motor diésel. Bueno, borro entonces. Profe, a mí me quedó... Sí. No sé si puedo volver, pero... ¿Sí? Ahí está. Me quedó la duda, ahí está, de la fórmula de la que dijo que se utilizaba para calcular, por decir, el calor total que entra al sistema. ¿Cuál sería? Eso, tened cuidado con eso porque lo que hemos visto acá, sí, es el cálculo del calor total que entra al sistema, pero solamente en el experimento de presión constante. ¿Está bien? Para ver el calor total que entra al sistema en otros casos que no sea el de presión constante, tenemos que usar el primer principio que lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, haciendo esa salvedad, en el ejercicio o en el experimento de presión constante, yo puedo usar NCP delta T. En este experimento en particular, que es a presión constante, para saber cuál es el calor transferido total, puedo usar NCP delta T. Esto que está acá. Claro. Que a su vez, esto es igual a la parte de delta U, NCP delta T, más NR delta T. Sí, O sea que claro. la pregunta tuya se responde de dos formas. O directamente uso NCP delta T, o bien sumo la parte delta U más el trabajo mecánico que se escapa. De esa manera, puedo calcular el calor total transferido del gas en el experimento de presión constante. No sé si quedó claro eso. Sí, profe, sí, se entendió. Muchas gracias. Bueno, no tengan problema en preguntar 2 o 3 veces lo mismo, porque a lo mejor yo explico mal una vez, explico mal 2 veces, explico mal 3 veces. O sea que si usted no entiende, el problema es mío. Así que no tengan problema en repreguntar. Bueno, vamos con las adiabáticas para liquidar la guía 3. Así como las isotermas, poner en una línea así es una isoterma, otra línea así es otra isoterma, temperatura 1, temperatura 2, o esta 2 es temperatura 1. La isoterma es una curva donde la temperatura es constante. Bien, pero si me fijo en la ecuación general de estado PV-NRT, si la temperatura es constante, y estoy hablando de una transformación de un gas que no cambia la cantidad, estoy dando por descontado de que el número de moles no está cambiando. Entonces, si la temperatura es constante, la R ya es una constante por definición y N también. Entonces, NRT es constante. Entonces, yo puedo decir que una transformación a temperatura constante es una transformación donde el producto P por V se mantiene constante. ¿La presión varía en una transformación isotérmica? Sí. El volumen también está variando.
pero el producto PV es constante en una isoterma. O sea que esto, que el PV sea constante, quiere decir que si tengo un punto inicial y un punto final, puedo poner presión inicial, volumen inicial, igual a presión final, volumen final. Esta es una de las relaciones que habíamos sacado en la clase anterior. Bueno, las adiabáticas. Adiabáticas. Las transformaciones adiabáticas, ¿qué son? Bueno, gráficamente son unas curvas parecidas a la isoterma, nada más que tienen una inclinación distinta, y entonces cruzan las isotermas, es decir, varía la temperatura. Si voy de acá hasta acá, y voy a pasar de la temperatura 1 a la temperatura 2. Son curvas así parecidas a esta. Bueno, gráficamente, eso. Y bueno, ¿y esta curva a qué ecuación responde? Es decir, matemáticamente, ¿qué es una diabática? Ah, bueno, pues entonces vos querés el equivalente a la isoterma dicho de esta forma. Una isoterma es una curva donde la presión, el producto PV es constante. Bueno, parecido a eso, una diabática es una curva que responde a PV a la gamma igual a constante. El producto de presión por volumen elevado a la gamma es constante. Y esta gamma se llama coeficiente adiabático. Que para los gases ideales es 1,4. 1,4. Me salió feo el 1,4. Siempre vale 1,4 para los gases ideales. Entonces, si ustedes grafican, así como pueden graficar una isoterma en el Excel, poniendo un número constante acá y pasando el volumen para abajo, le dan valores al volumen, obtienen los valores de presión. También pueden hacer lo mismo para dibujar adiabáticas en el Excel. Ponen una constante, lo dividen por volumen a la gamma, le dan valores al volumen y van obteniendo las presiones. Entonces van a obtener curvas de este tipo. Bueno, entonces ustedes pueden decir, pero esta ecuación, ¿por qué es así? ¿Por qué caprichosamente? Acá sí, yo entiendo que la temperatura es constante y alguien habrá puesto un termómetro en una transformación determinada y habrá visto que si yo trato de mantener la temperatura, el producto PV es constante. Bueno, esto pasa algo parecido. Las adiabáticas que vimos gráficamente que son, matemáticamente que son, pero físicamente que son. Son transformaciones donde tengo prohibido intercambiar energía en forma de calor. Es decir, en el experimento anterior, donde tenía el cilindro con el émbolo o el pistón, el cilindro con el pistón. Bueno, tengo una aislación térmica ideal, perfecta, que a mí me permite que si quiero meter energía o sacar energía en forma de calor, no puedo. Esto ocurre casi como una adiabática cuando los fenómenos, no porque estén aislados perfectamente, sino porque ocurren tan rápido, como por ejemplo el ciclo de un motor a combustión. Es tan rápido el tema de la compresión y la expansión hasta que empieza un ciclo nuevo, que por más que las paredes del cilindro no están aisladas, se pierde poca energía hacia las paredes del cilindro en relación a la energía dispersa ahí. Entonces, se dice que pasa cuasi adiabáticamente, pero en el caso ideal sería como esto, es decir, que solamente el gas que está acá adentro pueda recibir o ceder energía a través de una sola puerta, que es el trabajo mecánico. ¿Está bien? Acuérdense que en los sistemas de gases tenemos dos formas de intercambiar energía con el sistema exterior. A través de calor, lo caliento, lo enfrío,
o a través de trabajo mecánico, que la forma más simple y más didáctica de verlo es a través de un pistón. Empujo el pistón, le agrego energía al gas, expando el pistón o dejo que se expanda, le saco energía. ¿Está bien? Habíamos dicho el criterio que si metíamos energía en forma de calor entrante, íbamos a tener el signo positivo. Si teníamos salida de energía en forma de calor, salida o saliente, era negativo, pero para el trabajo mecánico tenemos al revés. Si le metíamos energía en forma de trabajo mecánico, era negativo, y si sacábamos energía como en una expansión, era positivo. Tomamos el criterio al revés. Pero está claro de que para meter o sacar energía a un sistema de gas tenemos dos caminos. Por calor, lo ponemos arriba de una hornalla o lo dejamos enfriando arriba de la mesa. Y como trabajo mecánico, empujando el pistón, metemos energía o dejamos que se expanda, sacamos energía. En el sistema adiabático, la particularidad que tiene es que la energía sola entra o sale a través del trabajo mecánico. ¿Está bien? Tiene prohibido la transferencia de energía en forma de calor. Entonces, si entra energía en forma de trabajo mecánico, ¿a dónde va a parar? A calentar el gas, porque como no se puede escapar, antes calentábamos una parte que quedaba en el gas y escapábamos como trabajo mecánico, en el caso del experimento a presión constante. En el caso de adiabático, si metemos energía en forma de trabajo mecánico, por ejemplo, metemos acá, empujamos el pistón, esa energía que metamos acá va a terminar en el delta U, calentando el gas, porque si no se puede enfriar, no puede salir más nada. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Porque esto lo vamos a necesitar mucho en la clase que viene, en primer principio. Cuando tengamos que calcular trabajo, ¿cuánto vale el trabajo en las adiabáticas? Y bueno, estamos viendo que el trabajo lo único que hace es, si entra energía en forma de trabajo, calienta el gas. ¿Y cómo era la ecuación de calentamiento del gas? Delta U, NCB, delta T. Entonces esto va a ser igual a menos W. Fíjense por qué menos. Porque si estoy metiendo energía, estoy calentando el gas. Si estoy calentando el gas, delta U es positivo. Porque delta T es positivo. Temperatura final menos temperatura inicial es más grande. Entonces, si yo había tomado este criterio, que el trabajo entrante es negativo y esto tiene que dar positivo, tengo que poner menos para hacer menos por menos más. ¿Está claro? Si empujo el pistón, hago un trabajo de menos 1000 joules, tengo que tener este menos para hacer menos por menos más 1000 joules que calientan el gas. Bueno, ecuación de trabajo en adiabáticas, que faltaba agregar a la tablita. Hagan una tablita donde dice, a ver, tipo de transformación, volumen constante, presión constante, temperatura constante, adiabática. En la columna de ecuación de trabajo, bueno, acá tenemos la ecuación de trabajo que faltaba para las adiabáticas. Eso no lo vemos ahora en el ejercicio de se ve después en los otros, en los de primer principio. Bueno, falta lo que falta ver para resolver el ejercicio. Esto lo dije para que quede, para que el tema de las adiabáticas no sea simplemente una cuestión de memoria. Profe, Sí. ¿cuánto dice que vale ahí el coeficiente adiabático? 1,4. Gracias. 1,4. Es decir, rápidamente repasando, una transformación adiabática es la que ocurre en un sistema donde no se puede intercambiar calor. Entonces, alguien hizo este experimento, midió presiones y temperaturas y volúmenes y descubrió que en un fenómeno que funciona de esta manera en la vida real, responde a esta ecuación. O sea que esto no surgió caprichosamente. Alguien hace el experimento, mide volúmenes, presiones y temperaturas, hace una tablita y se da cuenta que esos valores que va obteniendo responden a una ecuación de este tipo. Bien, entonces,
Si una diabática responde a PB constante, o lo que es lo mismo, reemplazando presión por su equivalente en la ecuación general de estado, tenemos una versión en función de las temperaturas, TB a la gamma menos 1 igual a constante. Presión por volumen a la gamma constante o temperatura volumen a la gamma menos 1 constante. Esto es equivalente. Metiendo la ecuación general de estado acá, podemos despejar esta. Así como les dije, P delta volumen es la ecuación de presión constante para el trabajo, o la equivalente NR delta T, también tenemos esta equivalente. Siempre tenemos una ecuación, usamos la ecuación general de estado, pero reemplazo una cosa por su equivalente en otra, y tenemos otras diferentes versiones de la misma ecuación, pero en términos de otra cosa. Así que una ecuación, una curva diabática es la que responde a esto, o la que responde a esto, es lo mismo, responde a las dos cosas, porque una es combinación lineal de otra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y al igual que deduje esto para la isoterma, quiere decir que PB a la gamma es constante, que quiere decir que la presión inicial por el volumen inicial de la gamma tiene que ser igual a la presión final por el volumen final a la gamma. O en este caso, temperatura inicial, volumen inicial a la gamma menos 1, tiene que ser igual a la temperatura final, volumen final a la gamma menos 1. Bien, supongamos que tenemos A, B. De A, podemos hacer pasaje de términos y tener relaciones. Por ejemplo, volumen inicial sobre volumen final, paso este volumen final dividiendo acá a la gamma, están los dos elevados al mismo exponente, lo puedo poner así, y de este lado me quedó presión final, presión inicial. ¿Está bien? Y con esta ecuación puedo resolver en el ejercicio 3.18, fíjense que dice, tengo un motor diésel, comienza la carrera de compresión y contiene aire a 1 atmósfera, está dando la presión inicial del aire, 1 atmósfera, 101,326 pascales, y una temperatura de 20 grados. O sea que está diciendo que, bueno, la temperatura es para la otra ecuación. Vamos con esta, la presión inicial. Calcule la presión final, dice el 3.18. Calcule la presión final. Y da como dato la relación de compresión. ¿Qué es la relación de compresión de un motor? Y el volumen que tiene el cilindro descomprimido respecto al volumen que tiene el cilindro comprimido. Es decir, este es el cilindro del motor y acá tenemos el pistón descomprimido, tenemos este volumen que sería el volumen inicial, el volumen sin comprimir. Después, cuando el pistón llega a la carrera máxima, a la máxima altura, tendremos el pistón por acá. Entonces acá tenemos este volumen final. La relación entre todo el volumen inicial dividido este pequeño volumen final, volumen inicial sobre volumen final, esa es la relación de compresión del motor, que en este caso dice que vale 15. 15 a 1, es decir, cuando el volumen inicial vale 15, si yo tomo como 1 el volumen final, bueno, el volumen inicial es 15. Entonces es lo que tengo acá como dato. Entonces de acá puedo despejar la presión final como presión inicial por la relación de compresión a la gamma. De forma similar, pregunta la temperatura. Entonces de esta ecuación de la B puedo despejar volumen inicial, volumen final a la gamma menos 1 igual a temperatura final sobre temperatura inicial. Entonces puedo despejar la temperatura final como temperatura inicial por la relación de compresión, que es esta división que está acá, a la gamma menos 1. Entonces ahí tenemos esos valores que dice ahí. Está en atmósfera, lo pasamos a pascales. Bien.
¿Alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutos, así que si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda sobre todo lo que hemos visto ahora. Delta U, CB se usa siempre, CP se usa solamente para presión constante. Delta U tiene 3 propiedades, no depende de la trayectoria, solamente del punto inicial y final. Ciclo cerrado vale 0, en una isoterma vale 0. ¿Profe? Sí. A mí me quedó la duda de antes que cuando dice que CB se usa siempre, o sea, se refiere siempre que haya volumen constante. No, todo lo contrario, siempre. Por más que se llame volumen constante, se usa siempre y en todo lugar. Claro, para calcular calor, por decir. Para calcular el calor que calienta el gas, sí. Por más que se llame volumen constante, se usa siempre, en general. O sea, NCB delta T sí. siempre es delta U, independientemente de qué tipo de transformación. Uno quiere calcular delta U en una transformación a presión constante, NCB delta T. Delta U en volumen constante, NCB delta T. En adiabático, ¿cuánto vale delta U? Acá lo estamos viendo, NCB delta T. Siempre delta U es NCB delta T. Siempre. En cambio, el CP sí es exclusivo para ese experimento. Es un artilugio matemático para sumar el delta U más el trabajo a presión constante. CP es exclusivo de eso, por eso no tiene mucho valor conceptual. En cambio, CB sí, porque es el real calor específico del gas. Claro, y digo, por ejemplo, en el experimento anterior que estábamos trabajando con presión constante, cuando yo utilizo NCB por delta T, estoy calculando el calor, pero me falta la parte del trabajo, por decir. Claro, te falta NR delta T, que es ese el artilugio matemático del CP. Como el CP es CB más R, si vos haces N CP delta T, ahí estás juntando las dos energías. La del delta U, la que calentó el gas, más la que se escapa como trabajo mecánico. Claro, sí, ahí entendí. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no, estamos. En la clase que viene volvemos a ver de nuevo. Sirve como repaso también porque presentamos el primer principio, pero de nuevo hay curvas, presión-volumen, de nuevo trabajo, delta U, todo esto. De hecho, el ejercicio que se toma en el examen es de primer principio porque todo esto que hemos visto en gases en la guía 3 está incluido. ¿Qué dice? Me pregunta Lucas. ¿Qué dice en los paréntesis de la última ecuación? Acá dice relcom, es decir, la relación de compresión. Lo pongo así porque en el ejercicio dice que la compresión es de 15 en 1. Entonces, ¿a qué le llama relación de compresión en un motor? A esto. La división entre el volumen inicial, cuando el pistón está abajo, referido al volumen final, que es lo poquito que queda cuando el pistón está arriba, esa división, volumen inicial sobre volumen final, es la relación de compresión. Por eso puse ahí eso. Esta división es relación de compresión. Y esta división, que es lo mismo, relación de compresión. ¿Está bien? Solo lo pongo así porque en los enunciados a veces figura así. La relación de compresión del motor es tanto. Entonces ustedes tienen que saber a qué se refiere con relación de compresión. Fíjense que matemáticamente ningún problema de esto que hemos hecho tiene complejidad per se matemática. Así que los errores vienen por errores conceptuales, no acordarse de las propiedades del tabú, interpretación del enunciado, etc. Bueno, estamos entonces. Dejamos acá. La clase que viene comenzamos con primer principio.